Nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estás escuchando en vivo a través de Twitch. Recuerda que nos puedes seguir en esta plataforma para que te anuncie cuando estemos en vivo. Además, nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Si te gusta nuestro contenido, deja un me gusta y compártelo para que crezcamos cada vez más. También te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte en nuestro canal de YouTube y en Spotify para saber cada vez que subamos un nuevo episodio. Mi nombre es Amaya Belis y como siempre me acompaña mi queridísimo panel de especialistas. Gabriela Piña, ¿cómo estás? Y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hola Maya, hola Ariel y también a todos los que nos están viendo en vivo y de forma diferida también. Y hoy día vamos a estar conversando sobre la situación que envuelve a uno de los candidatos presidenciales y me estoy refiriendo a Franco Parisi, que fue acusado por un reportaje de Canal 13. En realidad, Canal 13 dio a conocer esta información y es que debe un monto de 207 millones por el no pago de las pensiones alimenticias de sus dos hijos mayores. Así que ahí vamos a estar contando qué pasó, cuál es la situación en la que está este candidato y todo lo que ha conllevado esta discusión. Efectivamente, ahí vamos a estar tratando un poco la situación de París y que es bastante misteriosa, la situación de este hombre en Estados Unidos. Y bueno, Ariel Flores, voy contigo. ¿Cómo estás? Y cuéntanos cuál va a ser el otro tema que vamos a tocar el día de hoy. Hola Maya, hola Gaby y también a toda la gente que se está participando con nosotros en el canal. Saludar a GAN 8, GAN 7 y GAN 2 que se acaban de seguir al canal. Hay que leer a todas las personas, no somos nuevos en esto. Como no sabemos si son bots, no sé, estamos aquí. Entonces, muchas gracias a esas personas que nos siguieron. Cada cosa va sumando. Recuerden seguirnos en Twitch, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube, como dijo la Maya al principio. También hoy día vamos a hablar sobre el primer debate presidencial televisado que sucedió el día miércoles, cuando Jasna Proboste, Eduardo Artés, José Antonio Caz, Sebastián Sichel y Gabriel Boric enfrentaron sus ideas por primera vez. Tuvimos dos grandes ausentes, Franco Parisi, por lo que ya vamos a conversar más adelante, y Marco Enrique Minami, que también vamos a conversar de su situación, pero tenemos que ya se enfrentaron primeras fuerzas, ya haciendo un poco el puntapié inicial a lo que también sucedió esta semana con el inicio de las campañas, que terminará el 21 de noviembre con, ojalá, un candidato, un nuevo presidente, o si no, las dos potencias más fuertes que irán a segunda vuelta el mes de diciembre. Efectivamente, ahí vamos a estar conversando cómo fue este debate de los candidatos presidenciales que ocurrió en la noche. Vamos a partir entonces con lo que comentaba Gabriela Piña respecto a la situación de Parisi, que como bien ahí atisbaba la Gaby, este candidato bueno, tiene una deuda de 207 millones de pesos por el no pago de las pensiones alimentarias de sus dos hijos y que fue unos antecedentes que entregó un reportaje de Canal 13 que salió el domingo 19 de septiembre. Y bueno, según detalló la investigación, la situación permitiría que el Departamento de Extranjería y la Policía Internacional proceda con su detención y sea puesto a disposición de los tribunales al ingresar a Chile. Pues, para quienes no saben, París se encuentra en Estados Unidos. Si no me equivoco, en Alabama. En ¿Alabama era? Birmingham, Alabama, donde vivía Forrest Gump. Dato Ya. rosa. Así que, bueno, vamos a ir primero con qué es lo que ha dicho Parisi ante esta situación, porque ha hablado en diferentes medios. Estuvo hablando en el Diario Financiero, estuvo, si no me equivoco, en ADN, creo que era el otro medio, si no me equivoco, no En sé, cooperativa. bueno, en Cooperativa. Oh, sí, efectivamente, en Cooperativa. Así que, Ariel, voy contigo. Primero saludar, ahora sí, a un nombre más normal. Giorger, que se nos acaba de seguir el canal. Muchas gracias. Un poco hablando de lo que de Franco Parisi. Primero, lo mismo. Franco Parisi, candidato a la presidencia. Cada vez que hablamos de él, tiene que ser por alguna polémica. No podemos hablar cosas positivas de Franco Parisi, porque sigue sumando. ¿Qué sucedió? Tenemos que ganar 13 con... Un poco vamos a dar siempre la presunción de inocencia, pero para ambos lados. ¿Por qué?
voy a ir a explicar esto más adelante. Inicialmente tenemos que Canal 13 anuncia que el año 2016, o bueno, desde el año 2016, Franco Parisi debe 217 millones de pesos por pensiones alimenticias a sus 2 hijos, que están viviendo acá en Chile, que están viviendo con su expareja en la región metropolitana. Este es un reportaje sacado por Canal 13, donde hace estas acusaciones. Posterior de esto, bueno, antes del reportaje, Franco Parisi ya tenía la información que iba a salir este reportaje acusándolo de esta deuda, un poco yéndose por el lado que es característico de Franco Parisi. El canal de Lusic, los grupos económicos están en mi contra y van a sacar esta información que ya estuvo solucionada desde el año 2013. Algo sospechoso porque las acusaciones son del año 2016. Partir por ahí. Después tenemos que Franco Parisi al mismo tiempo dice que estas soluciones ya están arregladas y que el arraigo nacional, que como bien dijo la Maya y anunció el reportaje, no sería efectivo y él podría volver a Chile cuando él quisiera. Él está en Birmingham, Alabama y supuestamente va a volver en la quincena de octubre. Entonces, que va a realizar gran parte de su porcentaje de su campaña desde Estados Unidos. Sospechoso para mí, porque si vas a ser presidente de Chile, idealmente que estés en Chile. Sorpresa. Después tenemos que el abogado dio una entrevista a CNN comentando que él no debería esos 216, sino que mucho menos. Seguiría teniendo una deuda, pero que no es de 217, sino que de mucho menos plata. No quiso dar la cifra y además dijo que el arraigo existe. Franco Parisi tiene arraigo nacional, sin embargo, están haciendo todos los esfuerzos para que esto quede anulado. Todo en el equipo de abogados, porque han dado 2 declaraciones, un abogado y una abogada, acerca de la situación de Franco Parisi. La abogada dijo que esta deuda no existía, un poco que se contradice con lo que plantea el abogado en CNN. Esto lo dijo la abogada en Mucho Gusto, en el matinal de Megavisión, y se genera otro conflicto. Después tenemos que la abogada demandante, es decir, del lado de la madre de los hijos de Franco Parisi, excónyuge del candidato presidencial, anunció de que la deuda sería mucho mayor. No sería de 217, sino sería de algo cercano a los 300 millones de pesos. Entonces, esos son los antecedentes que tenemos. Franco Parisi dice que él es inocente, que esta deuda está solucionada y que él va a esperar todo lo posible para que que está siempre la persecución en su contra, de que Canal 13 y los grupos económicos, como que la justicia lo haga Canal 13, ya que están tan bacanes, hace que se plantee esta incertidumbre. Así que por lo menos esos son los datos que tenemos, un poco también aludiendo a las críticas que se le está haciendo a Franco Parisi, que es como, bueno, en realidad al lado demandante, que es como, oye, ¿por qué es tanta plata? Recordemos que del año 2016, son hace 5 años atrás. Además, recordar que siempre las pensiones alimenticias no solamente son de alimentos, sino de también otros servicios como el colegio, el tema incluso de la vivienda para los niños, porque se tiene que vivir, tiene que tener un buen vivir. Ese es el objetivo de la pensión alimenticia. Además, siempre se llega a un acuerdo. Se llega a un acuerdo siempre entre las dos partes. Tenemos que Franco Parisi en su declaración de patrimonio presenta un ingreso mensual de $3.500 dólares mensuales, que no es poca plata. Entonces tenemos que, un poco por el estilo de vida que ha mostrado Franco Parisi, no creo que tampoco sea una deuda de alimentos mucho menor por el buen vivir que también deben tener los hijos. Entonces tienen que ser equivalentes al estilo de vida que ellos también plantean y se puede financiar. Entonces las pensiones de alimentos siempre son negociadas entre el padre y la madre. En estos casos que se genera una crítica debido a que, oye, ¿por qué es tanta plata? Si lo sacamos a 5 años, no es tanta plata. Correcto, muchas gracias Ariel ahí por redondear un poco más la información y bueno, respecto también a como las polémicas que han nacido a partir de este personaje, también se encuentra una cantidad de dinero que declara el candidato presidencial, que son mensualmente 3.500 dólares, lo que corresponde a unos 2 millones, no, 2.750.000 pesos, los cuales obtendría por su labor como profesor en Estados Unidos. Sin embargo, el candidato presidencial no trabaja en las casas de estudio que decía trabajar
Eso también ha generado mucha polémica. Justo antes, de hecho, de que saliera el 19 de septiembre este reportaje de Canal 13, en LinkedIn por lo menos aparecía que Parisi seguía trabajando dentro de estas casas de estudios, que de hecho se encuentran, entre ellas se encuentran las casas en las que él fue acusado de abuso sexual. Así que, claro, redondean como estas polémicas dentro de este personaje. Gabriela Piña, ¿tú tienes algo que agregar de información al respecto? Bueno, respecto a ese último punto que mencionabas, sobre la polémica que también se genera por este supuesto trabajo que él tiene en Estados Unidos, porque estaba viendo el reportaje de Tele 13 y en ese reportaje el secretario general, si no me equivoco, del Partido de la Gente, que es el partido de Parisi, justamente confirma esa información. Dice que él se encuentra en Estados Unidos por motivos laborales, porque se encuentra trabajando en esta Universidad de Alabama y menciona que está también en otra, pero no recuerda el nombre en ese momento y posteriormente desde el mismo partido niegan esa información porque se descubre que, o sea, diferentes medios dan a conocer que efectivamente Parisi no estaba trabajando en ninguna de las dos universidades que había mencionado. Por otra parte, como para agregar un poquito de información también sobre la situación, el líder del Partido de la Gente, Parisi, conversó con el programa Mentiras Verdaderas de la Red, y en ese programa, que si no me equivoco fue como el mismo día del debate presidencial, de hecho, dijo, Efectivamente. Ariel, sí, ya, Sí, fue el o mismo puedo día, el 19 de confirmar. septiembre. Sí. Él en ese programa señaló que, abro comillas, nosotros no debemos nada, este es un juicio, ya empezamos a juntar los papeles. Y horas más tarde su abogada Elizabeth Rodríguez justamente lo respalda, que también es vocera del Partido de la Gente, lo respaldó y señaló que efectivamente existe la causa, pero que no habían sido notificados y que los pagos por las colegiaturas de los hijos de París sí se habían efectuado. Por otra parte, Parisi también aseguró que encargó una auditoría para comprobar toda esta situación de las colegiaturas de los hijos. Y por otra parte, su abogada también señaló que están en negociaciones para solucionar el conflicto con su exmujer, mientras que la contraparte, que está encabezada por la abogada Marisol Valladares, dijo a Tele 13 que aquellas conversaciones en realidad no existían. Así que en realidad hay harta polémica por detrás de este caso. Por otra parte, también el diario financiero, como había mencionado la Maíz, conversó también con el candidato y le preguntó por qué razón estaba finalmente en Estados Unidos y por qué estaba enfrentando todo este proceso judicial desde allá, como por qué quizá aquí era como un poquito más difícil que estuviera, que podría quizás generar más conflicto que estuviera acá. Y a esta pregunta, Parisi responde que allá no hay acoso periodístico y ahí justamente señala que es una canallada lo que hizo el Canal 3 al publicar documentos reservados de los tribunales de familia. O sea, como que en ese sentido básicamente apelaba a que por qué finalmente no se terminaba con la reserva de todos los casos que tiene el Tribunal de Familia. Así que eso quería agregar con respecto a este caso que, como ya mencionaba antes, ha llevado bastante polémica, también ha traído a la discusión todo el tema de las pensiones de alimentos, incluso Parisi fue mencionado en el debate presidencial por la candidata Yasna Proboste, que al mostrarse a favor del retiro de las AFP mencionó, no me acuerdo, síndrome Parisi creo que dijo, o algo por el El estilo, síndrome de Parisi. claro, y soluciona esta situación y también ha salido al debate todo este tema de las pensiones de alimentos no pagadas. Sí, la verdad es que como ahora escuchando a ambos de ustedes con lo que dicen, este personaje es muy misterioso, como que tiene como, no sé, muchas cosas raras entre medio, es muy turbio. Sí, O sea, a mí me sí. parece demasiado turbio. Y de hecho como, por ejemplo, con respecto a a lo declarado de los $3.500 que les contaba, Parisi también dice que él hace como asesorías financieras, pero que son completamente confidenciales, por lo cual no puede dar el nombre de los clientes. Es como sumamente, no sé, es muy turbio este caballero. Y aparte, en diversas notas de prensa se señala que Parisi posee una empresa ubicada en las islas San Vicente y Granadina, dedicada a asesorías e inversiones llamada Parisi FX. También que participa en Royal Real Estate, una firma inmobiliaria por la que hoy enfrenta una querella por los delitos de estafa y lavado de dinero y que es responsable del que es conocido como el edificio sin ley de la cisterna, cuyos vecinos denuncian balaceras y peleas. Así que eso, bueno, eso es lo que quería agregar. Yo no sé si chicas tienen algo que opinar respecto a este personaje. También, bueno, lo estuvo dentro del debate que se dio, que es de lo que vamos a conversar después.
Así que quería saber su opinión al respecto. Voy yo primero, y creo que lo más importante destacar acá es un candidato presidencial. Creo que es algo no menor. Está siendo una de las personas que está cerca del sillón presidencial, de liderar el país. Entonces creo que no debería olvidarse de eso. Un poco esto del síndrome de Parisi también es un fenómeno que creo que debería también visitarse, y no solamente en las presidenciales, sino en todos los cargos. Que es que personas, que un proyecto de ley que presentó la misma candidata Yana Proboste en su rol de senadora, de que los candidatos específicamente no puedan postular en caso que tenga deudas de alimentos. Creo que es un punto súper importante. Siento que si uno empieza a revisar concejales, hay un festival de deuda. Un festival de deuda respecto a pensiones de alimentos. Entonces siento que no debería hacerse solamente con los presidentes, sino con todos los cargos. Igual un poco y entra un poco siempre este debate de decir como, ¿por qué, por ejemplo, de pensiones de alimentos y no, por ejemplo, delitos sexuales? Ah, sorpresa, Parisi también tiene una denuncia de acoso sexual. Creo que también es un punto súper importante para darse cuenta por uno quién está votando. Desde ya también, gente pueden ir comentando en el chat, sobre todo si es que tenemos gente que apoya a Franco Parisi o que le defienda o tiene más información, siempre es gracias, siempre se ha agradecido el feedback que ustedes pueden entregar en los comentarios. Siguiendo un poco con mi punto, que creo que Franco Parisi primero no debería ser candidato a la presidencia. Tiene muchos puntos en contra. Primero, tiene arraigo nacional. Además, no está en el país, está haciendo campaña en Estados Unidos. Igual tiene suerte que un poco está esto de la teledistancia. Pero no sé cómo también consiguió tanta firma, que igual es un fenómeno de internet. Mucha gente, sobre todo en Facebook, apoya mucho a Franco Parisi. A mí me ha tocado trabajar con mucha gente del Partido de la Gente, y mucha gente va a sus programas. Ahora me tocó entrevistar al mismo Franco Parisi, pero mucha gente va a sus programas y lo apoya, y grande Franco, y mucha gente lo visita. Es un fenómeno de internet de analizar. Lo veo muy parecido a lo que sucedió con los netitos de Pamela Giles, que también, cuando algo se comentaba del 10%, ahí estaban los nietitos de Pamela Giles y discusiones por aquí y por allá. Entonces creo que es un punto igual importante analizar respecto del fenómeno de Franco Parisi, porque está también teniendo tanta arrastre en redes sociales. Y por otro lado, creo que es también un poco una estrategia comunicacional que creo que no funciona. Por ejemplo, esto de decir que tuvo que pedir asilo político en Estados Unidos porque hay una persecución política y económica en Chile, creo que también es pasarse tres pueblos. Como mucha gente que con situaciones mucho más graves, en Haití, en Afganistán, temas muy complejos, está pidiendo asilo político en Estados Unidos. Lo mismo un poco del tema de la inmigración. Él es inmigrante en Estados Unidos, y tenemos que Joe Biden está sacando, o bueno, el gobierno de Estados Unidos está sacando a haitianos a latigazos de la frontera en Texas. Entonces creo que es una situación súper preocupante respecto a un poco al personaje de Franco Parisi, que está postulándose a una candidatura presidencial, a ser el hombre más poderoso de Chile, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la toma de decisiones, de negociaciones fuera. Entonces un poco estar atento siempre a las candidaturas que uno puede revisar. Un poco, estamos hablando del personaje Franco Parisi, de igual destacar de que no estamos hablando ni de su idea, ni de sus propuestas, ni de lo que cree, ni de lo que no cree, sino también de la persona y de los antecedentes que tiene. Entonces, si tenemos personas con acusaciones de acoso sexual, acusaciones de pensión de alimentos, sean verdaderas o no, porque ya ahí entra otro tema, pero creo que ya la acusación hace que esto sea preocupante, porque acusaciones no salen porque sí. Entonces igual hay que estar siempre atento respecto a esos temas, así que por lo menos yo a Franco Parisi no creo que sea una persona que debería incluso postularse a la presidencia. Y ojo también con las personas que van a votar por él, o las personas del Partido de la Gente, que es también una fe ciega respecto a una figura que a mí también me genera sospecha desde el punto de vista ya ético, más que ideológico, respecto a un montón de temas. Pero eso respecto a Franco Parisi. Igual ver también el tema, el seguimiento judicial, después también cómo se va sucediendo en los debates, y también esta discusión de la deuda de pensión de alimentos para poder ser candidato, porque muchos concejales, muchos alcaldes, está confirmado que tienen pensiones de deuda de alimentos, que ha sido una temática que también debería pasarse también a otros niveles,
como el tema del 10% y los papitos corazón que tanto se ha criticado respecto en el último tiempo. Así que creo que hay una solución que ahí ya un poco de vista, un poco ya de la opinión, debería pagar cada persona. Por ejemplo, Sichel está buscando que lo financie el Estado, que creo que no estoy muy de acuerdo. El Estado debería financiar muchas cosas, pero no la irresponsabilidad de la gente. Entonces, creo que otras son las soluciones respecto a las pensiones de alimentos, que debería, a partir de esto, generarse la discusión. Efectivamente, Ariel. Bueno, ahí nos deja como un poquito más claro que cualquiera puede llegar ahí a la candidatura, lamentablemente. Y bueno, con respecto a lo que Ariel tú comentabas, por lo menos dentro de la encuesta Criteria y la CEP, Parisi se encuentra en el último lugar de aprobación. Y bueno, en la encuesta Academ, en el antepenúltimo, le sigue Marco Enrique Osminami y por último Artes. Y respecto a lo que comentabas de hacer una campaña fuera de Chile, de hecho, el diario financiero le preguntó al respecto. Y él respondió que Biden hizo también la misma campaña que él. Él estaba en su basement, era la crítica que le hacía Trump, y miren el resultado. Fue lo que respondió Parisi al respecto. Así que en ese sentido no se ve bastante, no se arrugó para responder la pregunta. Y bueno, Gaby, voy contigo. ¿Qué opinas? Y también si nos podrías comentar un poquito cuáles fueron las declaraciones también al respecto de este acontecimiento. Bueno, en realidad mi opinión no se separa mucho de lo que mencionaban anteriormente ustedes, tanto el Ariel como la Maíz, así que estoy en contra un poco de que personas con este tipo de antecedentes que ya mencionaron ustedes tengan la oportunidad de postularse a un cargo como es la presidencia del país. Y no solo eso, como decía el Ariel, es importante también que tengamos en cuenta que no solo aquí deberían haber límites, perdón, sino que también en todos los cargos públicos, porque al final son personas que están ahí en trabajos públicos llevando todo lo que básicamente la ciudadanía va a hacer. Y bueno, en ese sentido estoy bastante en desacuerdo con esta candidatura y también ojalá que a raíz de esto, lamentablemente siempre critico un poco eso de que tiene que pasar algo para que se hagan proyectos en torno a eso. Y lamentablemente aquí pasó eso y espero que a raíz de este suceso, de este caso, se creen proyectos para evitar que personas con este tipo de antecedentes lleguen a cargos públicos, sea cual sea la presidencia misma o sean cargos municipales, por ejemplo. Así que esa es como mi opinión al respecto y bueno, un poco de las declaraciones, una de las más comentadas fueron las declaraciones del ministro de Justicia Hernán Larraín, como desde el gobierno, quien a raíz de este tema señaló que más del 80% de este tipo de deudas, o sea, pensiones alimenticias, están impagas y señaló al respecto que a él le parecía que este era un tema grave en el país, en el sentido de que finalmente las deudas alimentarias no se están pagando, se decretan por los tribunales, pero no se pagan. Eso lo señaló en una conversación con el medio Tele 13. Y de hecho, de acuerdo a los datos entregados por el Poder Judicial, casi un tercio de las causas que conocen los tribunales de familia corresponden a pensión de alimentos. O sea, es un tema sumamente presente en Chile. ¿Qué más puedo comentar respecto a eso? También el mismo ministro Larraín señaló que en marzo el gobierno presentó un proyecto de ley para crear un registro nacional de deudores alimentarios, de manera que quien no paga las deudas entra a ese registro y quien entra a ese registro empieza a tener limitaciones de diferentes tipos, como por ejemplo, si va a vender un auto, le van a retener parte de la plata de la venta del auto para pagar la deuda. Eso lo señaló en palabras del propio ministro. Y esa iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas y se encuentra en el Senado. Y bueno, por otra parte, también a raíz de esto surgieron diferentes como debates en torno a la noticia. Por su parte, por ejemplo, el director de Chile Transparente, que es Alberto Pret, señaló en una entrevista con Bio Bio Chile que podría ser una opción que la deuda por pensión alimenticia que mantiene el abanderado Franco Parisi podría pagarse con la devolución electoral si hace campaña, así como una opción ante lo que el abogado de Franco Parisi, Mauricio Pavés, señaló que este caballero Alberto Pret desconocía el reglamento y también hizo un llamado al director del organismo a mantener precauciones cuando se refiere a este tema.
Así que eso puedo agregar ahí información un poco sobre las declaraciones y todo como la discusión, la polémica y el debate que generó este caso que es sumamente relevante. Y a tener en cuenta también, como decía Ariel, siempre lo reiteramos, pero hay que informarse sobre la persona por la que uno está votando y tener en cuenta todos estos antecedentes al momento de tomar una decisión tan importante como es en este caso quién va a ser el presidente de Chile o presidenta de Chile. Efectivamente, muchas gracias Gaby ahí por tu atribución y tu conclusión. No sé si quieren agregar algo más a este tema para ya pasar a lo siguiente, que es como un poquito más ya complejo de tocar, o sea, en realidad da más, da para más, así que eso. Sí, dos cositas. Uno, saludar a compadre Ángel que nos acaba de seguir en el canal, muchas gracias. Y respecto a lo que decía que Joe Biden hizo campaña desde su casa, el señor Biden tiene 80 años y está haciendo campaña en medio del COVID. Usted, señor Parisi, puede viajar a Chile. Estados Unidos tiene cero restricción. Como que también, es como, es verdad, así, como, oye, también él está haciendo campaña en Estados Unidos, ahí mismo. Y además salía a actos públicos. Así que, señor Parisi, tampoco haga comparaciones buenas, como no sé, algo de una película, pero no llegué a decir que Joe Biden haga lo mismo, po, señor Parisi. Entonces, lo único bueno de Parisi es que nos genera estos momentos, así como, no, pedí asilo político, me están persiguiendo. No, cero apaño Parisi. Que, que lo único que hace es generar estos buenos momentos, así que la ansia de que pueda viajar a Chile para tener los debates, porque también este debate generó muchos momentos chistosos que vamos a proceder también a conversar. Efectivamente, y sí, bueno, de hecho, como que parecía al respecto del tema de la persecución política y todo, como que decía que había recibido varias amenazas después del 18 y que tenía como la opción de irse, ay, ¿cómo era? A Alabama, a Roma, porque también tenía como residencia allá, y a Buenos Aires, si no me equivoco, por la esposa. Eh, muy entretenido este hombre, pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema que nos convoca, que vendría siendo el reñido, quizás, debate presidencial que se dio el pasado miércoles 22 de septiembre. Eh, Se dio por la noche y que contó con 5 de los 7 candidatos a la presidencia. Bueno, quienes participaron dentro, el Ariel ya lo dijo antes, si no me equivoco, estuvo Sebastián Sichel, José Antonio Cast, Yasna Proboste, Eduardo Artés y Gabriel Boric. Faltó por ahí nuestro anterior Vamos. amigo Parisi, y que bueno, él estaba en Estados Unidos, así que claramente este era un programa que estaba con un formato presencial, por tanto no se podía no se podía hacer nada virtual. Aparte, él estaba participando dentro de esto de la red, la entrevista con la red, así que no fue parte de este programa. Y por otro lado, también faltó la cara de Marco Enríquez Ominami, quien se encontraba haciendo cuarentena porque llegó de México el 20, si no me equivoco, el lunes 20 de septiembre. Y nada, estaba haciendo cuarentena y bueno, creo que si no me equivoco, tuvo como un poco de, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, Criticó mucho el formato del programa porque se sintió como discriminado al no poder estar ahí, al ser partícipe de manera online, que ahora todo se puede hacer de forma remota y a él le pareció indignante esta situación. Así que bueno, vamos a dar un poco de contexto de cómo fue este debate presidencial. Así que si ustedes me pueden ahí atribuir con información qué fue lo que más les llamó la atención del debate presidencial y un poquito más de qué fueron los principales hechos que marcaron esta jornada. Gaby, voy contigo. Ya, bueno, un poquito de contexto, como ya mencionaban, teníamos a 5 de los 7 candidatos en este debate. Sebastián Sichel, independiente de la lista Chile Podemos Más, José Antonio Cast del Partido Republicano y de la lista Frente Social Cristiano, Yasna Proboste de la ADC de la lista Nuevo Pacto Social, Eduardo Artés de Unión Patriótica, perdón, y Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. Bueno,
Hubo varios momentos en este debate presidencial, momentos de conflicto entre los candidatos. Recordemos que este formato de debate que se está haciendo ahora por CNN Televisión permite como tanto pregunta-respuesta, como lo típico entre periodistas y candidatos, pero también esta interacción mucho más cercana entre candidatos. Es como, si no me equivoco, la segunda parte del debate en la que ellos se pueden hacer preguntas cruzadas, creo que se llama la parte del debate. Entonces, evidentemente se formaron varios conflictos entre candidatos, hubo momentos en los que hubo casi que unas peleas por aquí y por allá, momentos en los que también algunos candidatos se definieron respecto a ciertas temáticas de las que no se habían definido posturas, como por ejemplo Yasna Proboste ante el cuarto retiro de las AFP, ante el que se mostró a favor, justamente haciendo esa referencia que mencionábamos anteriormente sobre el tema de las pensiones alimenticias, como que lo llevó un poquito más por ese lado, hacia la defensa como hacia las mujeres que están en eh, estas situaciones críticas. Y por otra parte también hubo ciertos momentos que nos dejaron un poquito de humor, un poquito de unos pocos memes por redes sociales, como fue también protagonizado por Yasna Proboste el momento de que sacó como una información que tenía y la respaldó en el sitio web de Wikipedia, que de hecho después Wikipedia se defendió y dijo que su contenido era elaborado por muchísimas personas voluntarias que ponían su esfuerzo en él. Pero bueno, básicamente grandes momentos que después vamos a ir profundizando un poco y también hubo varias temáticas, evidentemente. Se habló de temas de salud, tema de aborto, AFP, impuestos. También se hizo referencia a todo lo que ha sido la Convención Constitucional, como siempre, también se hizo alusión a todo lo que fue la violencia del estallido social, eh, relacionado a eso, Carabineros de Chile, la refundación, qué quieren hacer con esta institución policial que tenemos en el país. Ahí se destaca, por ejemplo, el comentario de José Antonio Cast, del Partido Republicano, que bueno, bien conocemos su postura al respecto, y es que él señaló claramente y profundamente que Carabineros de Chile no cometía violaciones a los derechos humanos. También se habló del gobierno de Sebastián Piñera, ante, por ejemplo, el candidato Gabriel Boric señaló que señor Piñera, tal cual está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los derechos humanos, y también se mostraron como las diferentes opiniones que tenía cada uno de los candidatos ante el gobierno. Y bueno, ya vamos a ir conversando sobre eso, sobre los temas que se tocaron, pero también quería plantear como un poco de qué dijeron los especialistas ante esto y cuáles fueron como finalmente quizás los ganadores de esta jornada, o entre comillas ganadores. Por una parte, aquí tengo una información de El Mostrador, que entrevistó a Marco Moreno, que es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, y él señaló al respecto que en realidad no hubo ganadores, ya que todos se mantuvieron en sus posiciones, en las posiciones que ya conocemos, y recalcó que aquellos candidatos que van puntando en las encuestas, como son Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y Sebastián Sichel, trataron de no cometer errores y no arriesgar mucho. Es decir, que no hubo intentos como por salir de lo que ya sabemos de esos candidatos y de la información que ya nos han brindado, como en otros debates, que justamente Gabriel Boric y Sebastián Sichel ya habían estado en debates por las primarias. Él señaló, Marco Moreno, que seguían como en la misma línea. Y por otra parte, también hubo una opinión de Cristian Leporati, que es experto en marketing político y es de la Escuela de Publicidad de la Universidad de Portales. También señaló, estudiantes de UDP, también señaló a El Mostrador que, bueno, él opinaba que el gran ganador fue Gabriel Boric, ya que ninguno de los competidores logró desestabilizarlo, pero que en las próximas instancias Gabriel Boric sí va a tener que manifestar claridades respecto a con quién va a gobernar y quiénes van a respaldar los cambios que está proponiendo, que está prometiendo. Como que ahí un poco lo mismo que decía Marco Moreno, como que al final se mantuvo estable como lo que opinaba, pero no se arriesgó mucho. Entonces quizás próximamente Cristian Leporati decía que en los próximos debates podemos ver como a una figura de Gabriel Boric mucho más arriesgada en ciertas temáticas, sobre todo porque también hubo esta como confrontación con José Antonio Cast, que le proponía ciertos temas que un poco Gabriel Boric como que los dejaba de lado. Y por último, también Cristian Leporati señaló que en relación a Sebastián Sichel, dijo que el candidato tuvo un comportamiento híbrido y muy poco claro, reiterativo, y que finalmente esos elementos van restando puntos. Y es algo que igual leí como por varios medios que hablaron con especialistas, y es que justamente como que la figura de Sebastián Sichel fue la que más se cayó,
y como que se mostró como muy, por así decirlo, débil en comparación a José Antonio Kast, como mirándolo un poco desde el lado de la derecha. Como que ahí Sebastián Sichel se mantuvo débil y es algo que yo creo que igual todos notamos en el debate. También estaba como todo ese tema de la victimización, que en realidad como que Sebastián Sichel la viene trabajando desde que inició la campaña. Y por último, para agregar información como sobre los especialistas hablando sobre el tema, también Leporati señala que sobre Jasna Proboste comentó que si bien es una persona muy talentosa y partió muy bien en el debate, después entró en un proceso de enojo permanente y eso no es bueno porque lo que uno espera de un líder político es control, sobre todo en un año que se viene difícil. O sea, destacó esto de que Jasna Proboste tomó como una actitud más bien confrontacional, sobre todo al final en las preguntas cruzadas, creo que fue, que incluso tuvo como un encuentro con José Antonio Kast, en que los dos empezaron a discutir en medio del debate. Así que eso es la información y bueno, ahí vamos a ir eh, desenvolviendo los temas que se tocaron. Efectivamente, Gaby, muchas gracias ahí por toda esa contribución de información y también por los resultados que finalmente dieron de este debate. Yo estuve leyendo también al respecto de como lo que decían los expertos y me sorprendió bastante luego de ver el debate, como que los expertos decían que para ellos el ganador, a diferencia de lo que tú contabas, Gaby, encontraban que era José Antonio Castro. Y yo lo encuentro como, o sea, bueno, no soy experta en el tema, pero en mi humilde opinión, yo encuentro que José Antonio Cast se perdió mucho como en el ataque, más allá como en contribuir a revelar sus propios proyectos para el país. Y siento que eso se vio como un poco en general en el debate, entendiendo que igual el debate sí se da como para esta instancia, valga la redundancia, de debatir las ideas, de confrontación, pero como que siento que se remitieron tanto a como problemas pasados, no sé si les ocurrió a ustedes, pero yo sentí como que se remitieron tanto al pasado y a llagas antiguas que no se centraron tanto o quizás se perdió mucho como esta instancia de poder revelar como proyectos más al futuro, como bien la Gaby planteaba. Por ejemplo, se dio el tema de el cuarto retiro, que Yasna Proboste se consideró a favor, pero siento que fueron como muy pocas las instancias en las que por fin se vio como algo distinto de lo que ya conocíamos. La idea, por ejemplo, de Antonio Kast, sentí yo que fue como mucho de ir a atacar al político más fuerte que se ha posicionado dentro de las encuestas, que es Gabriel Boric. Y por mi parte, en mi humilde opinión, también siento que Gabriel Boric como que supo igual controlarse, a diferencia de, por ejemplo, Yasna Proboste, no perdió el control ante los ataques de José Antonio Cast, lo cual lo considero como hasta un punto a favor, porque el control dentro de estos debates es lo que lo hace todo. Si uno pierde el control, se enoja, se ofusca, pierde esa como amistad con la gente y cae en las encuestas. Entonces, esa es como mi opinión. Yo no sé, Ariel, ¿qué opinas tú respecto a este debate? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Lo que más te quedó? Muchas cosas. Uno, no estoy muy de acuerdo con lo que dice Leporati. No tanto lo que dice Moreno como que no hubo ganadores, al contrario. Yo sí estoy de acuerdo que Gabriel Boric fue el gran ganador de este debate. Y lo otro que también salieron muchos, y algunos se vinieron muy arriba, que es José Antonio Kast, uno de los grandes ganadores. Yo no creo que Kast haya ganado. Yo encuentro que ganó un poco por inercia, porque el que peor lo hizo fue Sebastián Sichel, sin duda. Porque yo encuentro que la idea es que tiene Sichel. Obviamente yo no votaría por Sichel, lo transparente desde ahora. Pero las propuestas que tiene están, o bueno, más la idea comunicacional que quiere presentar es muy buena, porque va muy ad hoc a los tiempos actuales. Que es, por ejemplo, que es independiente. Que es de centro, que busca llegar a acuerdos por todos lados. Siento que es una buena estrategia porque mucha gente, lo vimos en la convención constituyente, quiere votar por los independientes. Pero obviamente él tiene detrás a la derecha y pudiste haber conseguido firma. Pero no, él estuvo ahí estuvo en el gobierno de Sebastián Piñera, en el peor gobierno de la vuelta a la democracia. Entonces como que tiene muchos antecedentes que hacen que eso no sea así. Además que él no se va a defenderse bien respecto a ese tema. Entonces cada vez que lo atacan con eso, como que queda así como, sí, pero sigo siendo de centro. No. Y lo mismo un poco esto de que no me gusta cuando la política se politiza.
que yo encuentro que lo mismo. La gente no quiere a los políticos de siempre, no quiere a los que se tiene mucha idea de cómo los políticos son ladrones. Entonces, que una persona no política llegue al gobierno puede llegar muy bien, pero Sichel no lo sabe comunicar. Entonces esta idea del no político, del decir como los políticos de ahora, ustedes que han estado todo año en el poder, que él también lo ha hecho, entonces como que estas cosas que es una buena idea, pero que él no puede representar. Entonces siento que Sichel perdió y Kast un poco con la gente que no está conforme con Sichel, que es una derecha un poco más cercana a la UDI, que mantiene esta estructura más de derecha, va a votar por Kast. El otro que también puede ganar por bajo esta misma idea es Parisi, porque Parisi la gente de la izquierda no va a votar por Parisi, sino una centro derecha que mantiene esta estructura, que por ejemplo votaba por Piñera. Siento que Parisi puede ser la alternativa de cambio. Entonces yo siento que al perder Sichel, que tiene una gran cantidad de votantes, hace que se hable que ganó Kast, que o no se tengan ganadores. Otro punto importante, que va a sonar muy chistoso, pero qué lindo se veía Gabriel Boric. Se veía muy guapo. ¿Y por qué? La barbita, exactamente. Porque se le criticó mucho que era un cabro chico, que él no tenía experiencias vitales, que él no tenía hijos. Y ahora se veía grande, se veía ordenado. Entonces, en temas de imagen, se veía seguro. Entonces, suena súper chistoso decir que se veía bonito. Pero creo que es una gran estrategia el verse bien, porque los debates no son para debatir grandes ideas, porque tú no vas a profundizar grandes medidas de gobierno, porque tenéis 3 minutos para hablar de 8 temas distintos, o preguntas cruzadas, que también 2 minutos para hablar con un candidato, no alcanzas a decir nada. Para eso tenía otros espacios como las entrevistas, en este caso en las redes sociales, pero los debates son para mostrarte bien. Si te muestras seguro, no te ves desordenado, te expresas bien con tus ideas, no vas a caer. Y eso es lo que supo hacer bien Gabriel Boric, a diferencia de Sichel, que no se expresó bien, se vio inseguro, se trababa al momento de hablar. Entonces, punto en contra. También, Kast, lo mismo, se veía ordenado, no titubeó, dio una sarta de mentira, pero él te la vendía como si fueran verdad. Entonces los debates son para eso. Jadwe se mostró enojado, poco autocrítico, podía tener las mejores ideas del mundo, pero a la gente eso no le gusta. Entonces yo creo que los debates son para mostrarte bien. Y además, otro punto que también suena chistoso, nosotros como periodistas llegamos a citar Wikipedia, el uno nos llega pero así seguro. El uno se escucha de aquí hasta donde está Franco Parisi en Alabama. Porque no nos dejan citar Wikipedia. ¿Verdad? Wikipedia es una fuente que te puede referenciar a muchas cosas. Es una muy buena página. No es para desmentirle y decir como, no dejamos usar Wikipedia. No. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ir al LinkedIn que cita Wikipedia. Y ahí Eric gana un montón de puntos. ¿Por qué? Porque no recordamos que Jana Proboste citó a Wikipedia. No de los grandes proyectos, no de otras cosas, sino que citó a Wikipedia. Lo mismo con José Antonio Kast, que es esta cifra desmentida del aborto. Nos acordamos de la mentira de José Antonio Kast. Entonces, si vemos ganadores y perdedores, como lo dijo el señor Moreno, estoy muy en contra porque de Boric no se puede criticar muchas cosas. Un poco quizás fue esquivo respecto a temas, pero supo administrar su tiempo porque no tenía más tiempo para poder conversarlo. Y otros son los espacios para poder plantear esas ideas mucho más profundas, más desarrolladas que un debate que tenéis 3 minutos con otras 5 personas y Mónica Rincón diciéndote, oye, vayan controlando su tiempo porque tenemos muchos temas que tocar. Entonces, no sé. Creo que si hablamos de grandes ganadores, Boric, después en un segundo lugar Kast, el que ni ganó ni perdió porque no lo hemos tocado a lo largo de lo que hemos conversado, Eduardo Artés, porque sigue manteniendo su candidatura testimonial, no tuvo grandes momentos, un poco cuando se enojó con Sichel diciéndole, eres de derecha, así como, admítelo. Entonces siento que te genera estos momentos y lo que más perdieron, primero Proboste,
y después Sichel porque también eran lo mismo que le pasó a Jado y Lavín, que son los que tienen más presión, porque son los que tienen más posibilidades y es muy fácil caerte. Es muy, muy fácil caerte. Y también, creo que un poco como le decía antes, Franco Parisi ganó porque Sichel perdió. Y Marco Enrico Minami es una candidatura sumamente irrelevante, así que ni nos acordamos que no estaba ahí. Así que no creo que tampoco haya aportado más a este debate si es que hubiera estado o no. Yo siento que en Quería, ese... Ah, perdón. Dale, quería Gaby. agregar como la información que fue de lo de la fake news de Cass, no sé si lo dije bien. Y él señaló, respecto al tema del aborto que mencionaba Ariel, como para dejarlo más claro, señaló que en los países donde hay aborto libre, la tasa de mortalidad materna es mucho más alta. Eso lo dijo en relación a su postura de estar en contra del aborto cuando se hizo la pregunta como a todos los candidatos, que fue él y Sichel los que señalaron estar en contra del aborto, mientras que los otros tres candidatos señalaron estar a favor. Al respecto, bueno, hay una nota de Radio Universidad de Chile que la pueden buscar, pero ahí en base a varios estudios que recuperan en la nota, o sea, que recopilan, perdón, en la nota, señalan que la evidencia científica y el análisis de casos internacionales indican que la legalización del aborto disminuye la mortalidad materna mediante sistemas de salud que brindan contención y cuidados a mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo. Quería agregar eso para dejarlo claro. Muchas Sí, gracias, Gaby, ahí. creo que el Dale, dale. único, el único dato verdadero que dijo que fue que el Partido Republicano tenía paridad en su directiva. Creo que fue lo único verdadero que dijo José Antonio Caz con declaraciones, pero fue el que más información falsa dijo a lo largo del debate. Con respecto a lo que comentaba el Ariel, igual siento que es como muy destacable eso, que, bueno, el formato de CNN y televisión fue bastante aplaudido por los expertos, porque destacaba como el labor de liderazgo y también como interactuar entre los mismos candidatos. Y también se llevó como el aplauso, las preguntas también al principio, la interacción de los periodistas, o sea, la intervención de los periodistas dentro del debate. A mí también me gustó bastante como este formato distinto que llevó a cabo el CNN con televisión. Y bueno, quería comentar respecto a lo que comentaba el Ariel con esta como quizás subida de Cast. Yo no sé qué encuentran ustedes, chiquis, que quizás Cast va a subir en la siguiente encuesta, en la siguiente aprobación. Igual el clima político todavía está como, todavía no se visualiza bien un candidato fuerte, distinto a Boric, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista. Por ejemplo, en la encuesta Academ, la que salió el 20 de septiembre, a inicio de la semana pasada, lanzó que Proboste había bajado y Kast había subido. Es decir, primero estaba Boric, después Sichel y después Kast. Entonces, yo les quería preguntar a ustedes, ¿piensan que Kast va a subir, Sichel va a bajar? ¿Cómo van a ser esos datos que van a seguir después de este debate presidencial? ¿Qué creen ustedes? Le doy yo. Como que no sé, o sea, tengo pensamientos encontrados, porque sí siento que puede pasar, por ejemplo, en las encuestas que salgan ahora, como durante este periodo de tiempo, hasta que no tengamos un próximo debate o próximas intervenciones de los candidatos como más, ¿cómo decirlo?, más masivamente, por así decirlo. Porque sí siento que Kast se mostró como muy fuerte en el debate y muy claro con respecto a sus ideas. Y yo creo que eso es como el problema que tiene Sichel, que también escuchaba a el que mencionaba anteriormente, a Leporati, que justamente él señalaba eso, que Kast, porque también lo definían quizás como un ganador del debate, porque finalmente se lleva como varios, se podría estar llevando varios votos de derecha a raíz de la confusión política que hay con Sichel, que como que no se define, siento yo, y que es justamente lo que mencionaba Ariel, y que lo que recriminaba también Artés en el mismo debate, diciéndole como, ya, di que eres de derecha y listo, ¿cachai? Pero él no, como que siento que tiene una confusión política que como que no se logra definir para un lado o para el otro. Entonces, sí se podría estar llevando esos votos de derecha que quizá es como esa derecha confundida quizá entre Sichel y Kass, como que a raíz del debate sí siento que podrían irse más hacia Kass
por el hecho de que tiene un poco más la idea más clara, siento yo. Entonces, sí podría pasar que Kast suba en las próximas encuestas, pero si es que Sichel sigue como en la misma parada, como que si viene un próximo debate y Sichel se ve en una posición mucho más fuerte que debiese ser, yo creo, por todas las críticas que ha recibido tanto desde sus mismos, o sea, no partidos, porque es independiente, pero desde su misma lista de Chile Podemos Más, como gente de la UDI, que ha recriminado como este actuar que tiene, como esta confusión política, como mencionaba anteriormente. Entonces sí podría ser que Kast suba en las encuestas si es que Sichel se mantiene en la misma parada que está actualmente. Eso es lo que opino. No sé, el Ariel, si comparte mi opinión. Sí, coincido mucho con la Gaby. Creo que dio mucho en el clavo de como aquí el que tiene la responsabilidad, y lo hemos dicho a lo largo de todos los programas, la derecha no está para regodearse votos. La derecha no está para decir, ya lo vimos en la constituyente. La derecha ya no es la derecha de hace 3 años atrás. Con Piñera saliendo presidente, con una alianza, o Chile Vamos mucho más firme, con un poco de llegar a la estructura, y además con una derecha que se habla mucho de esto de derecha unida. Ahora tenemos que no es tanto, porque tenemos que hay sectores de centro, que son más sectores de centro-derecha, como el Partido de la Gente, como el Partido Centro Unido, que es el del Dr. File. Uno se puede tomar muy a chiste, pero son votos que se le van a quitar a Chile Vamos, no son votos que se van a quitar ni a la Concertación ni al Frente Amplio. Entonces son votos que, sobre todo, que hay un centro que está muy indeciso, que se pueden ir como acaparando votos. Hay gente que pone a Kast en segunda vuelta. Yo encuentro que eso es venirse muy arriba. Yo creo que venirse muy, muy arriba no creo que vaya a suceder. Solamente falta que se tenga que consolidar, y además estamos recién empezando un poco. Todavía quedan debates de la Archis, quedan los debates de Anatel, quedan las franjas televisivas, que también ganan mucho voto de centro, que puede ir definiendo el espectro. Que este espectro se puede definir para masas a Gabriel Boric y que siga agarrando gente, o agarrar estos centros que sobre todo están marcados por Sichel y Proboste para ir creciendo su espectro de votantes. Pero lo que tienen que hacer Sichel y Proboste es no perder, mantenerse, porque ahí se van a ir los votos. Obviamente el mismo Sichel tiene más problemas, porque tiene a la ADC, que igual es un centro muy, muy, muy marcado, y al Partido Republicano, que es una derecha más marcada. Tiene a Parisi, tiene ir marcando muchas cosas entre medio. Así que creo que es algo súper relevante para tener en precaución, pero creo que Kast le va a ir mejor que la elección pasada, sí. Pero no creo que sea para irse tan arriba para decir que va a obtener una segunda vuelta o algo así. Vamos a leer un comentario de One Academic. Dice, de todas formas, Sichel sabe que la derecha nunca votará por la izquierda, así que jugar hacia el centro le hará ganar votos para la segunda vuelta. Creo que un punto súper importante, que es como este centro muy indeciso, que todavía no sabe por quién votar. Se habla mucho que el espectro de votantes es del 50% que no sabe por quién votar. Por ejemplo, en la última CADEM, tenemos que primero Kast, como dijo bien la Maya, superó a Proboste, gracias a Maya. Y tenemos que aquí hay un 27% que no sabe por quién votar. Obviamente ha ido bajando. Tenemos que en julio era el 32%, con un pic el 20 de agosto con un 38%, y ahora el 16 de septiembre es un 27%. Entonces ese 27% no creo que sea ni de izquierda ni de derecha, sino un centro muy indeciso. Y este centro indeciso puede, yo encuentro, que irse por 3 candidaturas, que son las que abarcan un poco más el espectro, como dice bien en One Academic Sichel, que es el que más apunta a decir, yo soy un candidato de centro, he estado trabajando en el gobierno de Bachelet, estuve trabajando en el gobierno de Piñera. Entonces es un centro que busca apuntar. Lo mismo Jasna Proboste. Y Boric al espectro de votantes que queda libre. Por ejemplo, la lista del pueblo. La lista del pueblo, ya que no tiene candidato, puede ver una imagen en Boric. El Partido Socialista. Muchos socialistas no van a votar por Jasna Proboste, a pesar de que es su candidata, supuestamente. Gente del PPD, gente de una izquierda que quedó descontenta después de la concertación, un Frente Amplio que ya estaba cada vez más consolidado. Entonces siento que, como dice bien el comentario,
se acerca un poco a este centro bien marcado, pero que no va a crecer, por ejemplo, Kast. No creo que vaya a crecer más como una derecha para llegar así a la segunda vuelta, porque recordar que los otros gobiernos son de centro derecha. Piñera es un centro derecha súper marcado, porque ya lo vimos ahora. Ahora si uno dice como el Estado está dando ayuda económica a un gran porcentaje de la población sacado del dinero del Estado, uno dice que es una medida de izquierda. Pero no, lo hizo Sebastián Piñera. Un poco por las presiones del estallido social, no vamos a mentir, a desmentir eso. Pero un gobierno que ha entregado mucha ayuda social. Entonces hay una centro derecha súper marcada que igual, sobre todo por puntos de vista valóricos, también Kast pierde mucho espacio ahí, así que no creo que es para venirse arriba para decir que Kast va a pasar una segunda vuelta. Y si pasa una segunda vuelta, como en un caso así súper súper extraño, Boric va a arrasar. Tampoco es como decir, no, Kast va a ser presidente de Chile, etcétera, etcétera. Obviamente, también está la responsabilidad de los otros tres candidatos, porque Jadwe y Ballavín estaban top. Llegó la campaña y se pegaron golpes tan grandes que ahora no los tenemos. Y tenemos que Boric agarró fuerza por eso mismo. Porque el Boric lo hizo muy bien y Jadwe lo hizo muy mal. Y lo mismo Sichel. Sichel lo hizo muy bien y Lavín lo hizo muy mal. Sí, bueno, gracias Ariel ahí por todo el comentario que hiciste y bueno, ojalá que tengas razón con respecto a Kast, porque por lo menos yo creo que consideraría aberrante que tanto por lo menos Sichel y Kast, quienes son personas que se mostraron en el debate en contra del aborto, y bueno, Kast, todo. Bueno, y también Sichel, todo el momento, en todo debate, en todo discurso dejaban claro su posición. Creo que sería infame que dentro de la siguiente candidatura, o sea, dentro, claro, de la siguiente candidatura presidencial, se diera como esa instancia para que fuera presidente alguien que estuviera en contra, o sea, claro, en contra del aborto. Eso por una parte. Y lo otro que les quería comentar, algo un tópico gracioso respecto a lo de Wikipedia de Yasna Proboste, que mi fuente es TikTok, voy a seguir sus pasos. No, es que la hija subió un TikTok, no sé si lo habrán visto por ahí, que, que salía como si mi mamá pudo citar en un debate presidencial Wikipedia, yo también lo puedo hacer en la tesis, y me causó mucha gracia igualmente. No sé si habrá salido alguna declaración de Proboste respecto a que citó Wikipedia, pero Sí, como que igual no. se picó como respecto a eso, porque le preguntaron así como de, señora, ¿por qué se le ocurrió citar a Wikipedia? A ver, ¿qué tanta cuestión? Está en LinkedIn, como si era en otra fuente. ¿Por qué no lo dijo en el debate? Era Claro. así de sencillo. Además, destacar, Yana Proboste baila muy bien. Muy bueno el baile que se Oye, pegó. me dio risa así el TikTok, como que lo sentí así como, no sé, como que igual aprovechó obviamente la situación para volverse más popular. Si el TikTok se hizo viral, a mí me pareció para ti. Sí. Y como que no sé, siento que estaba como orgullosa de su decisión de tomar información de Wikipedia. Es que, Pero como o morís con las botas puestas y lo defendí hasta el final, o lo aprovecháis como también para reírte de ti mismo. Si Claro. siento que también es una forma de llegar a la gente. Que se hablaba que, y es como política en todos lados, el humor siempre llega a la gente. Entonces, por ejemplo, el mismo Kast ahora también tiene su TikTok y sale bailando. La misma Pamela Giles también sale bailando en TikTok. Entonces, como, sí, un poco que uno queda así como... sobre todo con Kast y Pamela Giles. Pero es una forma también de mostrarte más chistoso, más entretenido. O, por ejemplo, lo Más que... cercano. Más cercano, como Boric, llegar al que... público joven también. También, porque por ejemplo, existe el concepto Tomás. Eso fue un meme que lo conozco a One Académica en los comentarios que dice Sichel con Santo Tomás. Que también es un meme que también se genera y podría aprovecharlo. Por ejemplo, si Sichel, siento que Sichel es una persona muy fome. A diferencia de Artés. Para mí Artés es una persona muy simpática. A mí me cae bien Artés. Porque él puede tener pensamientos que uno quiera, pero es chistoso, es entretenido. Por ejemplo, personajes de derecha que son chistosos, no recuerdo, pero siempre como el humor hace que te haga más cercano a la gente. Boric, que más que se lesió porque se sube al árbol y comparte memes del mismo y siempre busca un poco esta respuesta que te cause más gracia, que sobre todo en Twitter.
que te busque más gracia que como decir como, oh, qué buena respuesta, sino así como, jaja, se lo cagó. Como Mm. pasó con Sichel, que le dijo así como, tú nunca has tenido hijos, como, yes, sí, no tengo hijos, pero feliz de no tener padrino, que se hacía referencia a todas las personas que le financian la campaña. Entonces, sí se genera mucha gracia, o por ejemplo, que en la campaña, con respecto a lo que dice Buena Académica en los comentarios, respecto a Sichel con Santo Tomás, si pone, por ejemplo, en la franja, y que también lo intentó Lavín, no le salió muy bien, pero también lo intentó Lavín, que sus campañas eran más chistosas que un poco con contenido. Que si Sichel hace, por ejemplo, su mensaje con la música de Santo Tomás de fondo, sería la raja. Siento que ganaría cualquier voto. Por lo mismo, ¿por qué reírse de ti mismo? Yo pondría el audio de José Antonio Cast, que también se hizo viral, el de Extremo. No sé si lo escucharon, de Extremo, Extremo, ¿qué? Extremo en amar la patria. Y se hizo viral como en época de septiembre 18. Lo pondría en su franja. Es que es como eso, si, igual hay que entender que la política, nosotros también somos súper densos y no, que las ideas, que la economía, que no sé qué, pero hay que entender que la gente muchas veces vota por esto, porque es más lindo, porque es más simpático, porque no es pesado. El mismo Jadwe. Jadwe perdió muchos votos porque en los debates se vio pesado. Como que dijo como se vio poco autocrítico, que siempre respondía enojado. Igual como la Yana se contradice porque también en el debate se ve bien enojado con José Antonio Caz, que le gritó, y creo que se lo tenía guardado 15 años ese momento y lo aprovechó Sí, como quiso. Así que como bien por ti, Yarna, pero también yo quedé así como de, sí, Yarna, por favor, que se acabó el tiempo. Efectivamente. Y bueno, ya para ir terminando, yo quería comentar, y también quería que ustedes si tuvieran el tiempo de comentar, chicas, qué les parece también la ausencia de los dos candidatos. Igual lo hablamos al principio de este bloque, em, y yo creo por lo menos que se quedan como muy atrás con la ausencia en el debate, a pesar de que igual queda tiempo para las campañas y todo eso, como que estas instancias dan mucho que hablar y cuando no asisten y no tienen la oportunidad de asistir, etcétera, siento que se pierden mucho entre la opinión pública y entre el conocimiento público. Entonces, no sé qué opinan ustedes respecto a la ausencia. Y ya para terminar, bueno, ya dijeron como más o menos sus puntos de vista, pero les quería preguntar quizás como por los dos peores desempeños del debate presidencial según sus criterios y eso. Y no sé si tendrían algo más que agregar. Así que adelante, voy contigo, Ariel. Respecto a los que faltaron, siento que a Meo, primero la candidatura de Meo ya es irrelevante, de por sí. No creo que ni gane ni pierda estando en los debates. Siento que París sí, siento que pudo haber aprovechado mejor esta instancia. Porque igual es una candidatura que por lo menos en redes sociales se ve en ascenso, en las encuestas también se ve un poco más en ascenso. Y la plataforma televisiva, porque no hay que negar que también los debates siempre marcan pic de sintonía, siempre mucha gente los ve, entonces como que son oportunidades para esto mismo, sobre todo la Parisi, que su gran habilidad es la labia, que tiene un buen manejo comunicacional un poco con esto de llegar a la gente, de decir, oye, te están cagando. Esto de los grupos económicos, que un poco hablábamos al principio del programa respecto a su situación con, con esto de las pensiones de alimentos. Entonces siento que París lo habría aprovechado mucho mejor. Estoy de acuerdo con la decisión de decir como, oye, si quiero hacerlos todos presencial, sobre todo para esta instancia del formato del programa. Porque por Zoom existe un delay, nosotros mismos. Llevamos ya más de un año trabajando en Zoom y muchas veces nos pisamos porque en las conexiones a internet, ¿qué pasa si París, por ejemplo, se le cortaba la luz? A todos nos puede pasar. Ahí se acabó el debate y uno queda así como desde un punto de vista televisivo, así como de chanfle, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo con Marco Enrique Ominami, que Marco Enrique Ominami viajó sabiendo que iba a tener cuarentena. Viajó sabiendo que no podía estar respecto al formato de Zoom. Así que también Marco Enrique Ominami también irresponsable de su propia parte. Si es que se toma en serio la campaña, no viaja porque fue un viaje de placer. Pero Franco París es un poco distinto porque está ahí en Estados Unidos haciendo, no sé, no sabemos qué está haciendo en Estados Unidos. Gracias Franco París por hacernos reír tanto.
Entonces como que siento que estas cosas como respecto a lo que van presentando los candidatos, creo que París sí puede haber sacado más provecho, pero creo que está bien un poco que no se tome en cuenta respecto al Zoom, porque ya están las condiciones para. También hay que ir avanzando hacia una nueva normalidad, se tiene que dar cuenta de las cosas que están sucediendo y un poco también para el formato, porque no se iba a estar metiendo Marco Enrique Minami desde el Zoom y llegaba su comentario 5 segundos después y todos quedan así como, ¿y esto a qué va, amigo? No, no lo sabemos. Entonces también desde el formato que se presentó hubiera sido, es favorable que esto no se entregue. Ahí los canales van a tener que quizás buscar alternativas porque parece que darle en el placer a Parisi, porque el loco se le ocurre no venir. Eh, Cuando, por ejemplo, quizás incluso lo de Minami un poco más justificable si hubiera sido por compromiso previo, que tenía que viajar sí o sí, porque, no sé, su mamá vive en el extranjero y tuvo que viajar por una emergencia, cosas por el estilo, pero no, no fue así, fue un viaje casi de placer. Entonces siento que no son tampoco candidaturas que hubieran sido tan relevantes que hubieran estado, pero siento que Parisi sí se vio un poco perjudicado por su campaña en ascenso y sobre todo por lo mal que está haciendo Sichel. Entonces, hubiera ganado más respecto a este tema. Ay, sí, no podía crear el audio. Ay, me dio mucha risa lo de París, y es que es como tan así, como que nadie sabe en qué está, nada, qué hace de su vida, no sé, cómo vive en Estados Unidos, qué es. La verdad es que sigo un poco la línea del Ariel, considero que, no sé, siento que ninguno de los dos candidatos que se ausentaron son candidatos fuertes, así que en realidad no siento que fue como una gran pérdida en el debate. Eh, Creo que con el tema del formato es evidente que igual es difícil aplicar el tema del Zoom, sobre todo cuando hay gente como presencial y gente online, no sé, como formato híbrido, como en las clases. Siento que igual es difícil, es como complicado que se dé algo como fluido, si hay gente como conectada por Zoom y gente presencial. Eh, Discrepo con el candidato Parisi que señaló que esto era casi una censura, porque él no lo dejaron participar como por Zoom, no creo que haya sido por eso, claramente, sino que un tema de formato, que es mucho más difícil, también esta como conversación más entre candidatos, lo mismo que hablábamos antes, como esta parte del debate en el que se hacían preguntas cruzadas. Entonces, la verdad, no siento que hayan sido como mucho aporte o desaporte al debate, considerando que son como los candidatos que yo considero como menos fuertes de los 7 que tenemos hoy en día. Así que eso, eso es como mi visión respecto a los candidatos que se ausentaron. Y ahí hay que estar atentos a todo lo que se venga de aquí en adelante, a ver que si los candidatos más fuertes de este debate y también los que se han mantenido por arriba en las encuestas siguen en la misma línea, si se arriesgan un poquito más para la próxima o qué va a pasar de aquí en adelante. Así que eso. Muchas gracias, chiquis, ahí por su apreciación. Y bueno, les quería preguntar finalmente si tienen algo más que agregar, porque ya se acabó el programa, ya estamos al tiempo límite. Nada más que agregar. ¿Nada, Gaby, tú? No, ya. No, nada más que agregar, solo que siempre, y ya lo hemos dicho en muchísimos programas, que la gente se informe respecto a los candidatos. Tocamos temas relevantes en este programa, en este caso sobre el candidato Parisi, pero siempre hay que estar informados sobre todo lo que hay detrás de los candidatos, que siempre es muy relevante para elegir sobre todo al presidente o presidenta de la República. Eso. Muchas gracias, Gaby. Efectivamente hay que tener siempre eso en consideración. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esto fue Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estuvieron escuchando a través de Twitch. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en esta plataforma para que les anuncie cada vez que estamos transmitiendo en vivo. También nos pueden escuchar de forma diferida por Spotify, iVoox, Apple Music y también por YouTube como Radio F5. Si les llega a gustar nuestro contenido, dejen un me gusta por favor y compártanlo para que crezcamos cada vez más. Y bueno, también los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse en nuestro canal de YouTube y Spotify. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook como Radio F5. Y bueno, quería agradecerles a nuestros auditores ahí que estuvieron escuchándonos en vivo en Twitch. Muchísimas gracias por participar a One Academy One y Academy. eso, One Academy.
Muchas gracias, Ariel. Y eso, nos vemos en el siguiente programa con otras novedades que van a acontecer durante la semana. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.